Muy buenos días, señores alumnos. Estamos compartiendo pantalla. Por favor, alguien que me confirme. Muy buenos días. Estoy compartiendo pantalla. Sí, profesor. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor. Ya, muy amable. Vamos a buscar la clase entonces. ¿Compartimos pantalla ya del PPT? Sí, doctor. Ya, muy bien. Gracias. Muy buenos días, señores alumnos. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte del capítulo de fisiología digestiva. El día de hoy nos ocuparemos a revisar los conceptos relacionados a la fisiopatología de la gastritis. En primer lugar, la definición de gastritis. La gastritis es una condición inflamatoria que daña a la mucosa gástrica. La gastritis es un término estrictamente que tiene que ser confirmado por la anatomía patológica. No podemos dar un diagnóstico de gastritis si no tenemos un estudio de una biopsia previa. El otro concepto que tenemos que diferenciar es de gastropatía. En la gastropatía hay daño epitelial, hay regeneración sin inflamación. Esa es la gran diferencia. O hay una mínima inflamación. Por tanto, gastritis es un concepto diferente a gastropatía. El día de ahora nos vamos a ocupar de gastritis. La clasificación de la gastritis es de lo más variada. Existen varias propuestas, existen varios criterios. El primer criterio es el de clasificar a una gastritis aguda y de una gastritis crónica. ¿A qué vamos a llamar una gastritis aguda? Ya hemos dicho, es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Hay una infiltración eminentemente del tipo neutrofílica. Se va a caracterizar por presentar o no presentar hemorragia intramucosa. Puede ocurrir desprendimiento de la superficie de la mucosa o la presencia de erosión. Esos son los criterios convencionales. Entonces, en la gastritis aguda, acá vemos dos imágenes de una gastritis aguda. Se puede observar que hay hemorragia y edema de la lámina. Es fácil de evidenciar en la endoscopía que se está mostrando. Hay necrosis, observen, hay pequeñas áreas de necrosis. Ya histológicamente se ha demostrado que hay una infiltración polimorfonuclear y además hay erosiones superficiales. Este punteado rojizo, estos vienen a ser numerosas erosiones superficiales del epitelio. ¿Cuáles son las causas más comunes de la gastritis aguda? Pueden ser ocasionadas por diferentes medicamentos, por la uremia, procesos isquémicos, shock, agentes corrosivos, exposición a radiación del estómago, determinados alimentos, procesos sépticos, traumas, algún grupo de infecciones, el consumo de alcohol agudo, quemaduras muy severas, reflujo alcalino, que constituye también el reflujo de bilis, la más común, cirugía mayor, una falla multiorgánica, una hipertensión portal, una insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria y aumento de la presión intracraneana. La gastritis crónica podemos diferenciarlo en dos subgrupos. Aquellos que son portadores del Helicobacter pylori, que es la gran mayoría del 80 al 90%, y el Helicobacter pylori negativo, que estadísticamente va del 10 al 20%. Acá podemos observar una vista anatomopatológica de la gastritis crónica antral, donde señala la flecha. Ahí podemos ya evidenciar la presencia del bacilo del Helicobacter pylori. ¿Bien? Y acá hay un proceso inflamatorio difuso, predominantemente a base de linfocitos. La gastritis crónica
también puede subdividirse de tipo A, tipo B y tipo C. A la de tipo A se le denomina atrófica, generalmente compromete el cuerpo y es de naturaleza inmune y porcentualmente corresponde al 5%. La del tipo B es superficial, compromete más al antro y porcentualmente 85% está asociado al Helicobacter pylori. Y la gastritis C, que es de tipo química. En la gastritis crónica de tipo atrófica, lo que nos interesa es ver cuál va a ser la evolución de esa gastritis atrófica. Y hay otro grupo de gastritis que lógicamente es no atrófica. ¿Qué caracteriza la gastritis crónica? La gastritis crónica es un proceso inflamatorio de paso a paso o progresivo. Y esta progresión, porcentualmente en este estudio, se ha determinado que es del 2 al 3% anual. ¿Y cómo progresa? Una mucosa que es normal, entra una gastritis superficial, y esta gastritis superficial va a ir progresando hacia otros estadios como es la gastritis atrófica, luego a metaplasia intestinal, displasia, y puede seguir una historia natural hacia el cáncer. En esta gastritis crónica vamos a observar una gran infiltración de células linfoides y plasmáticas. Esto lo diferencia de la gastritis aguda. Y además puede existir adicionalmente un infiltrado polimorfo nucleares de grado variable. En la evolución de una mucosa normal que adquiere una gastritis aguda que sigue atrofia, metaplasia, displasia, puede terminar en un cáncer gástrico bien diferenciado o pobremente diferenciado. Toda esta primera fase de gastritis aguda hay una elevación de los dos pepsinógenos, hay una gran producción de ácido. Y cuando ingresa a la fase atrófica, ya poco a poco comienza a desarrollarse toda esta carrera hasta llegar a la displasia severa. Durante este periodo del desarrollo de la atrofia, observen, se invierten los parámetros. Hay una disminución del pepsinógeno 1, la relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2 disminuye y la acidez del estómago también va disminuyendo progresivamente. Y todo esto por la actividad del Helicobacter pylori, ¿no?, que va produciendo todas estas modificaciones, ¿no? Entonces, un individuo joven que adquirió muy tempranamente este proceso infeccioso irá progresivamente hacia una gastritis atrófica y puede llegar hacia un cáncer gástrico. ¿Qué sucede con las gastritis HP negativo? Son de tres tipos básicamente. La difusa, que es autoinmune del tipo linfocítica, eosinofílica, colágena y nodular. La focal, que se presenta post-trasplante o en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, que también puede afectar el estómago. Y la de tipo granulomatosa, que comprende a la sarcoidosis, presencia de cuerpos extraños, procesos infecciosos, enfermedad de Crohn, parásitos y bacterias. Clasificación de la gastritis. Como vemos, hay numerosas clasificaciones y actualmente una de las que más se utiliza desde el punto de vista clínico y endoscópico es la clasificación del sistema de Sidney. En esta primera columna podemos observar el tipo de gastritis, la etiología y los sinónimos de la gastritis. Bien, por ejemplo, la gastritis no atrófica, cuando el factor etiológico es el Helicobacter pylori, muchos lo van a definir nada más como superficial, otros van a ser difusa antral, una gastritis difusa antral, una gastritis crónica antral, una gastritis folicular intersticial. Tienen diferentes sinónimos. Y muchas veces hay que estar familiarizados con estos sinonimia porque lógicamente un colega puede escribir con un sinónimo y otro con los subsiguientes. Luego, la de tipo autoinmune, atrofia multifocal por radiación o por algún agente químico, la linfocítica, la granulomatosa, la eosinófila y las gastritis infecciosas.
Como verán, esto tiene sus virtudes y también tiene sus defectos, como toda clasificación. Aparte de ello, se ha propuesto otra clasificación de las gastritis, ¿no? Esto ya está basado en la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. En esta clasificación, por ejemplo, dicen todos los que están asociados al Helicobacter pylori, los que están asociados a medicamentos, la gastritis autoinmune, la gastritis inducida por estrés, especiales formas de gastritis como la tipo alérgica debido al reflujo, la linfocítica, la enfermedad de Menetrier, la gastritis eosinofílica. La gastritis infecciosa, en la cual están pues una serie de infecciones bacterianas, virales, micóticas, ¿no? Parasitarias. El otro grupo son las gastritis clasificadas en otros sitios. Entonces vemos enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, vasculitis, por otras causas externas, alcohol, radiación, ¿no? Las gastritis de causa desconocida, a pesar que tienen endoscopía o datos histológicos. Acá la gastritis superficial, toda una gama de descripciones. Y otras gastritis, ¿no? Gastritis crónica que no han sido clasificadas en otros lugares. Bien, acá y de igual manera podemos ver de que hay una gran ayuda desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista endoscópico y de seguimiento de las gastritis no nos ayuda. Entonces, se ha propuesto otro tipo de clasificación al cual desde el punto de vista acrónimo, por el inglés se le conoce como el sistema OLGA. En el sistema OLGA se va a tomar la biopsia del cuerpo y se va a comparar con el grado de atrofia, al cual se le va dando un número desde el 0, una escala del 0, 1, 2 hasta el 3. Y cuando se va encontrando un tipo de atrofia o no hay atrofia en el cuerpo, de igual manera se le va dando otro score. Entonces ambos scores confluyen y los pacientes van a caer en cualesquiera de estos grados. ¿Qué nos interesa? ¿Cuál es la gran ayuda de este sistema OLGA? De este sistema OLGA sí nos va a permitir ver perfectamente la evolución de que esa gastritis atrófica está en camino hacia un cáncer gástrico. De tal manera de que si encontramos un paciente en grado 3 o en grado 4, este paciente es considerado de alto riesgo para un cáncer gástrico. Este sistema OLGA entonces tiene una gran virtud de hacer el seguimiento y de evaluar qué riesgo de cáncer gástrico puede ser portador este paciente. Por tanto, la gastritis atrófica se constituye en una entidad muy importante y que tenemos que hacer el seguimiento. Eso es lo fundamental en esta gastritis, ¿ok? Ver si este paciente va a tener o no va a tener riesgo alto o bajo para llegar hasta tener cáncer gástrico. Entonces, una primera fase, una de las formas que ocurre en la gastritis atrófica es la gastritis atrófica con metaplasia. ¿Okay? Entonces, si hay metaplasia, esto ya nos indica de que está siendo progresivo, sobre todo cuando la metaplasia es incompleta. La metaplasia completa es muy raro de que pueda seguir todo el proceso que hemos visto hasta llegar a cáncer gástrico. Puede ser autoinmune, ¿no? Y va a comprometer básicamente el cuerpo. Una presentación muy común de esta gastritis atrófica metaplásica es la deficiencia de vitamina B12 y lógicamente la vitamina B12 se asocia a la anemia perniciosa. En este caso, tenemos que evaluar si hay anticuerpos contra las células parietales, lo cual es bastante específico y nos ayuda al diagnóstico. La gastritis atrófica con metaplasia, cuando es multifocal, entonces esto se va a asociar a una atrofia severa y esto incrementa grandemente el riesgo a cáncer gástrico. Acá vemos una imagen endoscópica de una gastritis atrófica en la cual el epitelio
prácticamente no es típico, y lo que llama la atención es de que en la endoscopía se pueden ver ya los vasos submucosos. Es decir, ya es una mucosa bastante adelgazada. Y en la biopsia se puede comprobar, pueden observar acá cómo la mucosa prácticamente está con una atrofia muy severa. La gastritis autoinmune. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no?, en la cual se destruyen las células parietales tanto en el fondo como en el cuerpo. Es predominantemente en mujeres, hay una prevalencia del 2%. La relación entre pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 es menor de 3. Se evidencia de que ya hay una acloridria, y esto a pesar de que hay una hipergastrinemia. No hay el epitelio, no hay respuesta. Por eso es de que se presenta una acloridria y una hipergastrinemia. Se asocia a anemia perniciosa. Un tercio se va a asociar también a otras enfermedades autoinmunes como el tipo de la tiroiditis, y un 6 a un 10% a un tipo de diabetes mellitus. En la gastritis autoinmune, la fisiopatología entonces nos indica de que hay una pérdida de células parietales. Esto lleva a una hipocloridria o acloridria. Hay una disminución del factor intrínseco y de la vitamina B12. Hay una hipergastrinemia. Hay una disminución de la relación entre el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2. Y adicionalmente hay una gran hiperplasia de las células enterocromafines. En la endoscopía actualmente se utiliza endoscopios que tienen la capacidad de ofrecernos una cromoendoscopía. Ya no hay necesidad de estar utilizando colorantes, sino estos endoscopios ya del sistema NBI nos permiten visualizar directamente signos de atrofia, ¿no?, que están caracterizados por un patrón de la mucosa y de las vellosidades de la superficie, y de igual manera el patrón vascular. Entonces, acá podemos estar evidenciando una gastritis atrófica ya con los endoscopios del tipo de cromoendoscopía y de alta resolución. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener esta gastritis autoinmune? Hay manifestaciones hematológicas que ya hemos visto, todo relacionado con la deficiencia de vitamina B12 y del tipo deficiencia de fierro, porque recuerden, si existe hipoacidez, no se va a absorber adecuadamente el fierro. Hay una serie de manifestaciones digestivas. Lo común que refiere el paciente son una dispepsia, epigastralgia, distensión abdominal, glositis. Hay manifestaciones del tipo neuropsiquiátrica, esto ya por deficiencia de la vitamina B12, y ya hemos indicado de que se asocian a otras enfermedades del tipo autoinmune, dentro de ellos el vitiligo, enfermedad de Addison, miastenia, el hiperparatiroidismo primario. Entonces, en la gastritis autoinmune, lo que tenemos que ofrecer a nuestros pacientes en el manejo es dar suplementos de hierro, ácido fólico, vitamina B12, erradicar el Helicobacter pylori, que es uno de los responsables también de la gastritis autoinmune, diagnosticar si está asociado a alguna otra enfermedad del tipo autoinmune, realizar un seguimiento estricto. Ya hemos dicho que el mejor seguimiento es el sistema Olga. También buscar si hay tumores del tipo neuroendocrino. Si lo hubiese, realizar resecciones endoscópicas o cirugías. El seguimiento de 6 a 12 meses, hay un riesgo de recurrencia del 60%. Entonces, estos pacientes requieren una vigilancia muy estricta. Las enfermedades que están asociadas, acá nuevamente se recalca: enfermedad de Graves, tirotoxicosis, dermatitis herpetiformes, enfermedad celíaca, hiperadrenalismo, el hipoparatiroidismo, ¿no?, diabetes, las insulinodependientes e incluso el vitíligo.
Si comparamos una gastritis autoinmune del tipo A contra una gastritis por Helicobacter pylori o el tipo B, acá vemos, se diferencian por el compromiso. En la autoinmune hay más compromiso del fondo y del cuerpo y en cambio por el Helicobacter es multifocal. La sintomatología más o menos caracteriza clínicamente a uno al otro. La serología también, acá vemos en la autoinmune, hay un aumento de pepsinógeno, hay disminución de la relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2, ¿no? Anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Acá la gastrina está disminuida, el helicobacter presente y el pepsinógeno 1 es normal. Y hemos visto que el riesgo de cáncer gástrico se puede dar en los dos casos. En uno es mayor y en el otro es menor riesgo. Acá en resumen, en una gastritis central difusa, como su nombre lo dice, compromete más el antro. En una gastritis atrófica metaplásica autoinmune, más cuerpo y fondo. Y en una gastritis atrófica de metaplasia intestinal compromete todo el estómago como punto de partida, la región angular. Acá podemos ver cómo se diferencian por la localización la gastritis autoinmune, ya hemos dicho cuerpo y fondo, la hipersecretoria compromete más el antro y se puede asociar a úlcera duodenal, y la gastritis por factores ambientales desde la curvatura menor comienza a difundirse hacia el fondo y hacia el antro. Entonces, en el seguimiento y en el estudio de estos pacientes también podemos diferenciar perfectamente de qué tipo se trata. En las gastritis atróficas metaplásicas de tipo autoinmune y ambiental, acá están resumido todo lo que hemos venido describiendo en las diapositivas anteriores. Es importante determinar si esta es una gastritis autoinmune o esta es una gastritis de tipo ambiental. Lógicamente, el seguimiento y el tratamiento de cada uno de estos casos será prácticamente a cada grupo. Acá tenemos una vista endoscópica de una gastritis atrófica multifocal. Pues entonces hay varios focos acá que en la evolución ya prácticamente será difusa. Por tanto, en el diagnóstico de una gastritis autoinmune se realiza una videoendoscopía digestiva alta con biopsias, ¿no? Se miden los niveles de hierro sérico, hay que medir los niveles de vitamina B12, buscar la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco, ¿ok? Esto tiene una sensibilidad y una especificidad que acá lo describimos. Y también buscar los anticuerpos contra las células parietales con su respectiva sensibilidad y especificidad. Ojo, aproximadamente el 20% de la población general sana puede tener estos anticuerpos. Entonces, por eso tenemos que ayudarnos del estudio de la biopsia. ¿Bien? Y muchos de ellos van a estar asociados a la infección del Helicobacter pylori. Gastritis eosinofílica. La prevalencia mundial es de 6.3 por 100.000 habitantes, ¿no? En Estados Unidos tienen del 22 al 28 por 100.000. Noten que la relación varones-mujeres afecta de manera diferencial entre varones y mujeres. Un 30% está asociado a una rinitis alérgica o al asma. En el cuadro clínico predomina el dolor abdominal, náuseas, vómitos, hay una plenitud gástrica temprana, tanto preprandial como postprandial, ¿ok? Hay una pérdida de peso en un grupo de estos pacientes y del 5 al 35% van a presentar eosinofilia periférica. La gran mayoría no va a presentar eosinofilia periférica. Acá vemos la imagen endoscópica de una gastritis eosinofílica contra una úlcera, ¿no? Acá vemos la presencia de una úlcera, acá se aplica unos clips. Noten la vista endoscópica, es muy parecida, ¿no? Se asemeja mucho, pero en la parte histológica, ¿no?, podemos diferenciar perfectamente el patrón nodular
contra una gastritis eosinófila. Acá vemos una gran infiltración de eosinófilos que ya los podemos diferenciar por el color rojizo que le ofrecen en esta tinción y a esta biopsia. El tratamiento del Helicobacter pylori, en todos ellos siempre erradicar el Helicobacter pylori. En la dieta es un factor importante. Desde el punto de vista empírico, se han identificado 6 alimentos más importantes en relación a la gastritis eosinofílica: la soya, el trigo, los huevos, la leche, frutos secos, pescado y mariscos. ¿Bien? Y si se hace el seguimiento, se va a encontrar de que hay una reducción importante con el tratamiento higiénico dietético. Ojo, no hay evidencia en realizar rutinariamente test de alergia. No nos va a ayudar ningún test de alergia del tipo cutáneo con parches. Es buscar inmunoglobulinas E del tipo específico. Y dentro del tratamiento se han considerado a los esteroides, ¿no? Podemos utilizar la metilprednisolona o la prednisolona o sus variantes, la budesonida. Bien, y esto va a mejorar los síntomas en un grupo de pacientes. La gastritis nodular. Tenemos acá una imagen endoscópica, pretratamiento y posttratamiento. ¿Qué podemos evidenciar acá? Que aún todavía persisten los folículos linfoides. Cada una de estas imágenes nodulares, micronodulares, que le dan incluso un aspecto, algunos lo llaman aspecto de piel de gallina, ¿ok? Eso nos demuestra los micronódulos. Bien, entonces, esto tenemos que tener presente. Una vez erradicado el Helicobacter pylori, hacemos el control y persisten estos folículos linfoides. Y existe el riesgo de que estos puedan ir a un linfoma del tipo MAL o puedan evolucionar hacia un adenocarcinoma gástrico. Por eso es fundamental el seguimiento a este tipo de pacientes con gastritis. Otro grupo de gastritis está asociado a virus. De los más comunes, de los más estudiados, es el citomegalovirus. Lógicamente, esto puede afectar a pacientes que son inmunocompetentes o a los inmunosuprimidos por cualquier tipo de enfermedad o a quienes estén asociados el tratamiento a esteroides. En la endoscopía vemos que hay una mucosa antral congestiva y edematosa. A veces se observan múltiples úlceras y cuando uno no está experimentado puede confundir con lesiones malignas. ¿Bien? La biopsia también es característica porque se van a encontrar unos cuerpos de inclusión intranucleares que son característicos del citomegalovirus. Acá vemos una endoscopía, ¿no? Este es por citomegalovirus, la vista endoscópica, noten que hay varias ulceraciones, ¿bien? Y acá tenemos la vista microscópica, donde se pueden identificar al citomegalovirus. Las gastritis bacterianas. Si hablamos de bacteria, el Helicobacter es la primera causa bacteriana a lo lejos. Pero también hay otras bacterias en nuestro medio, por ejemplo, fundamentalmente que recordemos el Mycobacterium de la tuberculosis, ¿no? Esto cuando afecta al estómago muchas veces está asociado a la tuberculosis pulmonar. Y en la biopsia uno ve una cantidad de granulomas necróticos en la cual se identifican los bacilos ácidos resistentes. La sífilis es otra bacteria que produce gastritis y en la última década las estadísticas internacionales han indicado de que la sífilis está incrementando. Y la sífilis va a afectar el estómago cuando ya ésta se encuentra en unas fases secundaria o terciaria. Y esta enfermedad de la sífilis se parece mucho a una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Y muy rara vez en los estudios, a veces se identifica esta entidad. Hay una serie de reportes, por ejemplo, que han tenido sífilis estas personas asociada al Helicobacter pylori, y para el Helicobacter pylori se utilizan antibióticos. Y muchos de esos antibióticos también tienen efecto para el tratamiento de sífilis. Entonces estaba camuflada, estaba escondida en la sífilis
que no se pudo advertir porque a veces uno cae en la rutina. En la endoscopía tenemos que estar advertidos de que uno puede encontrar numerosas úlceras que son de tipo superficiales, son serpiginosas estas úlceras. Hay un gran exudado blanco, un eritema que circunda las lesiones, los pliegues son edematosos, son prominentes, muchas veces son de grado difuso, ¿no? La identificación del treponema pallidum con cualesquiera de las tecnologías, la más común ahora, la reacción en cadena de la polimerasa, nos confirmará el diagnóstico. Acá vemos una vista endoscópica de una gastritis del tipo granulomatosa, del tipo tuberculoide, y acá también vemos la vista histológica en la cual hay una gran destrucción del epitelio, ¿no? Formando estos granulomas que son característicos de estas patologías. La gastritis micótica, la más común, es la candidiasis, ¿ok? De igual manera va a afectar a pacientes que están inmunocomprometidos o quienes han recibido tratamiento antibióticos muy agresivos, tanto asociados a corticoides, ¿no? En paciente con estas gastritis crónicas y las úlceras gástricas, muchas se colonizan con estos hongos. ¿Por qué? Porque la superficie de muchas úlceras tienden a retener residuos de los alimentos y estos progresivamente irán condicionando la aparición de un sobreagregado micótico. Las gastritis por parásitos, ¿no? Entonces, de los grupos de los parásitos, los anisakidosis son los más comunes. Anteriormente, pues, se le llamaban las anisakiasis y se debe al consumo de pescado crudo. En nuestra población, recordemos, el ceviche se consume como pescado crudo, ¿no? O no se cose adecuadamente. ¿Bien? Entonces, esto es importante en nuestro medio. Ese parásito se puede introducir a la pared del estómago y puede desplazarse a otros segmentos, comprometiendo intestino delgado y el colon. Clínicamente va a haber epigastralgias o muchos van a ser asintomáticos y como va introduciéndose en la pared del estómago puede llegar a producir perforaciones. ¿Okay? En las biopsias gástricas se ve una gran inflamación del tipo granulomatosa con eosinófilos predominantes o pueden comenzar a aparecer abscesos en la pared o se puede identificar también a los gusanos en el espesor de la pared. Otras parasitosis está en los Cryptosporidium, las giardias, los stringyloides, Ascaris lumbricoides y el Necator americanus. La gastritis linfocítica, ¿no? Desde el punto de vista endoscópica, anteriormente lo llamábamos una gastritis varioliforme. Hay una gran nodularidad, pliegues rugosos, engrosados y erosiones del tipo afta. En la biopsia había un infiltrado linfocítico muy importante tanto en el epitelio como en la lámina propia. Bien, entonces cuando había el Helicobacter pylori presente en esta, se tenía que erradicar, con lo cual pues mejoraba grandemente el proceso inflamatorio de tipo linfocítico. Y además la sintomatología de los dispépticos mejoraba considerablemente. Esta gastritis linfocítica está muy asociado a los linfomas de tipo MAL. Es más frecuente en este tipo de gastritis que se asocien al MAL. Acá vemos en la parte inferior un gran infiltrado de tipo linfocítico en la lámina. La gastritis colagenosa. En la gastritis colagenosa actualmente se aceptan tres etiologías o tres formas principales por la cual se produce. Por un proceso inflamatorio que llevó a un mayor depósito de colágeno a nivel de la membrana basal. Hay alguna anomalía local en la vaina del colágeno pericriptal que lleva a una colagenosis o puede ser de tipo el depósito de una serie de reacciones de tipo autoinmune, ¿no? Y esa reacción
de depósito de colágeno puede ser por reacción frente a determinados fármacos, a toxinas o agentes infecciosos. Y el tipo de colágeno que se identifica a nivel de la membrana basal es del tipo 1 y del tipo 3, que están pues bien asociados de tipo inflamatoria y a tipos de reparaciones de lesiones. Acá podemos observar, ¿no?, cómo la membrana se evidencia muy engrosada de la membrana basal del epitelio, lo cual caracteriza a una gastritis de tipo colágeno. Y por último, la gastritis alcalina. Entonces, recuerden que toda gastritis no es 100% a ácido o a hipoacidez, sino que también está asociado a alcalinidad. Bien, en condiciones fisiológicas el estómago no tiene bilis, pero en este caso lógicamente llegará la bilis por regurgitación. Es muy común en pacientes que han sido operados, a los cuales se les ha realizado una técnica quirúrgica, la cual se le llama el Billroth 1, se ha realizado una anastomosis entre el estómago y el intestino, en personas que tienen alteraciones en la función del píloro. El píloro, recordemos que es unidireccional, va a favorecer el pasaje del alimento del estómago al duodeno, pero cualquier trastorno en el esfínter pilórico que favorezca el reflujo por una incompetencia, esto hará que llegue la bilis al estómago. O en algunos casos, puede existir una alteración en la motilidad duodenal, una hipertonía a nivel del duodeno, supera la presión del píloro a pesar de que es competente, y esto también puede condicionar la gastritis alcalina. Y la lesión que produce la bilis en el estómago es muy parecido a la lesión que producen los antiinflamatorios no esteroides. Entonces, esto nos ahorra hacer la explicación cómo es de que esta sustancia de la bilis va produciendo lesión en el estómago. Acá pueden observar ustedes, esta es una cirugía, esta es la región de la anastomosis. Lógicamente que no hay píloro, cómo regresa la bilis al estómago, y esto es el residuo, este es el remanente gástrico donde se va produciendo esta gastritis del tipo alcalino. Bien, con esto hemos hecho una revisión bastante relacionada a la fisiopatología de la gastritis. Solamente recordarles que la gastritis es un concepto que tiene que tener evidencia histopatológica. Si no tiene evidencia histopatológica, clínicamente solo podemos sospechar. Entonces, eso es algo que tienen que recordar. Y en segundo lugar, la gastritis es importante hacer su seguimiento para determinar si esta persona tiene o no tiene riesgo de llegar a padecer de un cáncer gástrico. Y en tercer lugar, la gastritis puede ser producida por variaciones de la acidez o por la presencia de sustancias del tipo álcali, como es la bilis. Bien, con esto hemos terminado la exposición y como quedamos, vamos a ingresar ahora al chat o al rol de preguntas. Bien. A ver, por favor, preguntas directas o a través del chat. ¿Me escuchan, por favor? Doctor, doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. A ver, preguntas, sí. Doctor, una consulta. La localización de una úlcera gástrica, y tengo entendido que influye en la clínica del paciente. ¿Qué tan cierto es eso? La segunda pregunta que tengo es el rol del ultrasonido como diagnóstico de Aló, disculpe. asociado al engrosamiento de la... Disculpe, le escucho con mucha reverberancia. No sé a qué se deba. ¿Puede repetir, por favor?
Disculpe, quien hizo la pregunta, ¿puede repetir, por favor? Sí, doctor, ¿me escucha ahora mejor? Ah, ahora lo escucho mejor, pero en el anterior había muchas reverberancias. A ver, esperemos que... mi primera pregunta es por el diagnóstico que se puede dar a través de los estudios de ultrasonido en el engrosamiento de la mucosa gástrica. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es fiable? ¿No es fiable? Ya. Le entiendo la pregunta, le voy a responder. Actualmente se dispone de mucha tecnología, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros queremos, no queremos evidenciar la atrofia a través de la biopsia, podemos recurrir, por ejemplo, a la ecoendosonografía. Actualmente existe la ecoendosonografía que perfectamente puede delimitar las paredes del tubo digestivo, incluida la mucosa. Entonces, es un estudio que también puede ayudar a determinar si hay o no presencia de lesiones o si hay o no presencia de atrofia o en su defecto de hipertrofia, como ocurre en el caso de la enfermedad de Menetría. No sé si con esto contesto a su pregunta. Bien, ¿alguna réplica? Sí, doctor, pero hay una sensibilidad al respecto. O sea, es 50% o 100% creíble encontrar un engrosamiento de la mucosa o una lesión. Sí, por supuesto, hay sensibilidades importantes. Todas han superado el 90%, razón por la cual ya son métodos convencionales. Adicionalmente a la propia sensibilidad que pueda tener el procedimiento, también lógico tiene que ver factor humano, ¿no? Es dependiente de quien realiza el examen, que es el otro componente para poder llegar a evaluar la eficacia de cualquier proceso. Yo puedo tener una biopsia bien hecha, bien coloreada, puedo tener buen microscopio, pero si el patólogo no está lo suficientemente entrenado, lógicamente de que pueden ocurrir fallas, ¿no? Es factor dependiente del operador, lo que denominamos en los estudios, ¿no? Lo mencionaba porque encontré literatura un poco variada al respecto que decía a favor y en contra, y también por el movimiento peristáltico que se podía encontrar en el estómago. A los estudios de ultrasonido podrían generar áreas de engrosamiento y áreas, o sea, áreas irregulares, no se ve irregular en el estudio, entonces se tiene que hacer con distintos tiempos. La segunda consulta que le tenía, doctor, era sobre el tratamiento para la gastritis y los medicamentos que se usan para prevenir el embarazo. Creo que es frecuente esas consultas. Bien, todos los anticonceptivos tienen un mayor o menor efecto básicamente en el proceso de la motilidad. Bien, entonces, si recuerdan ustedes la clase de fisiología, les presenté una lámina como la mujer en diferentes estadios de la vida, ¿no? Se modificaba su vaciamiento gástrico. Entonces, cuando se utilizan los anticonceptivos, esto va a condicionar a una hipomotilidad y esa hipomotilidad va a favorecer a una retención del contenido del gástrico o retardar el vaciamiento gástrico, y esto crónicamente, lógico, irá afectando en mayor o en menor grado y dependiendo de la sensibilidad de la persona a la aparición de la gastritis. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o añadido a la pregunta? Doctor, buenos días. Profesor, Sí, buen día. Sí, ya, por favor, a ver. las gastritis hay de diferentes tipos, como ahorita hemos podido ver, por sus diversas causas. Quisiera entender si se van
igualar en respecto al funcionamiento, o si cada gastritis tiene diferente funcionamiento o fisiopatología. Lo que sí entiendo es que tiene diferentes causas. Bien. Si hay diferentes causas, cada agente agresor tiene su propio mecanismo de daño. Entonces, identificando la causa, conociendo cuál es el daño, lógicamente podemos dar una alternativa de tratamiento. Y recuerden de que cada gastritis va a depender de un estudio histopatológico y eso nos ayuda para determinar al final el tratamiento. Puede ser médico en algunos casos o simplemente puede ser higiénico dietético, como hemos podido observar en las transparencias. ¿Más preguntas, por favor? Doctor, no sé si logra escucharme. Gracias. ¿Sí, lo escucho? Doctor, una pregunta. En el caso de, por ejemplo, de la úlcera péptica de la gastritis, sabemos que el gran porcentaje de la etiología es el HP. ¿Qué tan alto es el porcentaje de recidiva de ambas enfermedades por HP? Bien, la recidiva o también la reinfección o la resistencia al antibióticos hay que discriminar en estos casos. Bien, entonces, veamos las tres situaciones. El proceso, por ejemplo, de exposición nosotros a un medio donde hay abundante Helicobacter es alto. De ahí de que la población peruana estemos más del 80% de prevalencia de las infecciones por el Helicobacter pylori. Lo otro, el uso de antibióticos también va siendo un factor en contra en el manejo contra el Helicobacter pylori. Puedo elegir un esquema adecuado, el paciente puede tomar en dosis correctas por el tiempo determinado, pero el uso del antibiótico ya inadecuado está generando una gran cantidad de resistencia. Entonces, ese es otro factor muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el tratamiento actual es de 14 días y muchos pacientes no se apegan al tratamiento, ¿ok? Lo suspenden a veces a la mitad del tiempo de tratamiento o modifican el esquema, modifican el horario. Bueno, al final el paciente tomó las pastillas indicadas, pero no fue en el horario adecuado, ¿no? Entonces, ese factor de seguimiento, de evaluación, de apego, es algo muy importante. De que uno se reinfecta, sí. Bajamos la guardia en los hábitos higiénico-dietéticos, yo puedo tener tratamiento hasta el día de hoy, ya estoy libre del Helicobacter, se erradicó el Helicobacter, pero mañana ingiero un alimento contaminado y nuevamente voy a presentar el Helicobacter pylori. De ahí de que cuando se da el tratamiento se recomienda que mínimo después de un mes hacer la prueba de reevaluación. Algunos sugieren el test de aliento, otros sugieren nuevamente volver a la endoscopía, pero la gran mayoría y lo que se recomiendan las diferentes guías es hacer el test del aliento, ¿okay? Pero mínimo un mes post tratamiento. Algunos pacientes de forma muy apresurada, a veces hasta se hacen el test dentro del mes y sale positivo. Y si uno no advierte en qué momento se ha realizado el test, puede equivocadamente volver a dar el tratamiento, cuando en la realidad todavía ese paciente de repente pues salió positivo porque está en un proceso de compensación su organismo. ¿Okay? Ese es otro factor muy importante, los falsos positivos, porque se toman el test de aliento muy tempranamente al término del tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Alguna pregunta, repregunta? Doctor, y por ejemplo, en el análisis histopatológico, las células en anillo de sello siempre me refieren cáncer. Bueno, es un tipo de cáncer característico, es en las células en anillo de sello y son las más agresivas. Esos son los que le dan justamente el cáncer muy poco diferenciados
y la agresividad de la presencia de estas células nos permite dar un pronóstico pues sombrío al paciente, ¿no? Y es más común, por ejemplo, de ese tipo de células en pacientes que son portadores jóvenes, pacientes jóvenes que tienen el cáncer gástrico, ¿no? La presencia de células en anillo no nos va a dar un buen pronóstico. Ya, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Tenemos un paciente que tiene signos clínicos, ardor, reflujos gastroesofágicos. ¿Cuánto de síntomas tienen que pasar? ¿Cuántos síntomas adicionales tienen que agregarse para que este paciente acuda a hacerse una endoscopía? ¿O lo preferible es darle un tratamiento previo? ¿Usted qué recomendaría? Bien. Recordemos de que hay muchos pacientes portadores de Helicobacter pylori que también son asintomáticos, ¿ok? En ese paciente asintomático, siempre tener en cuenta el factor hereditario. Si ese paciente, por ejemplo, tiene un familiar directo que ha padecido cáncer gástrico, entonces ese paciente desde los 20 años en nuestro medio se le recomienda hacer seguimiento de su gastritis, aún así no tenga molestias. ¿Bien? Entonces, ese es un grupo de pacientes que no hay que descuidar. El antecedente genético, que es fundamental. Muchos de estos pacientes se confían que han tenido un familiar directo y dicen, bueno, no tengo, cuando ya tengo molestias me voy a hacer los exámenes. No. Si ha tenido un familiar directo, inmediatamente al seguimiento con el sistema Olga. Tenga o no tenga molestias cada 3 años. Ahora, lo práctico, lo que se ve en la consulta diaria. Ya hemos visto de las características clínicas de la gastritis. Si tengo un paciente con sospecha de un cuadro de gastritis, entonces le inicio el tratamiento convencional por 4 semanas. No mejora el paciente, entonces en ese caso sí recurriría al estudio endoscópico. Eso es lo más racional, eso es lo que recomiendan la mayoría de guías. ¿Bien? ¿Preguntas? Profesor, ¿cuál es la causa más común que se ve en Perú de gastritis? Bueno, la gastritis pues asociada al Helicobacter pylori, eso es más del 80%, ¿no? Eso nos lleva a una gastritis crónica superficial y luego de ahí, bueno, pues según la evolución que va presentando cada paciente, pero la gran mayoría de gastritis es gastritis agudas o gastritis crónicas, asociadas, las crónicas mayormente al Helicobacter pylori. Las agudas están más asociadas a consumo de medicamentos, pero ya muchos de ellos también son portadores asintomáticos de Helicobacter, entonces se suman ya 2 factores, ¿no? Ahora, clínicamente fue precipitado por el consumo de antiinflamatorios. Este paciente viene, no responde al tratamiento, se le hace una endoscopía, se le encuentra una gastritis, ¿no? Una gastritis aguda por el antiinflamatorio y otro componente crónico por la presencia del Helicobacter. ¿Bien? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Doctor, justo estaba hablando del tratamiento de los medicamentos que utilizan los pacientes con Helicobacter pylori o con gastritis o con úlcera péptica. ¿En qué momento el médico se da cuenta que ya debe mandarlo a cirugía para hacer una vagotomía o alguna cosa parecida? Bien. Hoy en día, felizmente, el arsenal terapéutico contra el Helicobacter pylori aún todavía tiene una eficacia muy alta. Es muy raro enviar a un paciente actualmente a una vagotomía. Experiencia personal, por ejemplo, aunque no pueda tener mayor importancia, pero eso ocurre. Tengo 30 años de gastroenterólogo, hasta el momento no he tenido necesidad de enviar a un paciente a una vagotomía por manejo de la úlcera péptica. Con un buen esquema de tratamiento, con un buen seguimiento y buena educación al paciente, lo logramos controlar, ¿no? Es muy bajísimo, es muy bajísimo.
Es muy raro, por decirlo actualmente, enviar por un problema de una úlcera péptica una vaguectomía, ¿no? Doctor Capsa, lo saludo el doctor Wong. Doctor. Lo felicito por su exposición, está muy bonita, muy clara. Gracias, doctor. Porque quisiera que su opinión respecto al ají. Usted sabe que la comida peruana casi todo tiene ají. Se sazona con ají, se come ají adicional, nuestro clásico ceviche. ¿Qué incidencia tiene el ají en las gastritis y en las úlceras, en la clase que usted ha dictado? Gracias. Ya, perfecto, doctor. Gracias más bien por su pregunta. Bueno, en cuanto al consumo del ají, tenemos que recordar que todas estas sustancias de los ajíes, etcétera, tienen como componente importante la capsaicina. La capsaicina va a ser benéfico o va a ser dañino o tóxico dependiendo de la dosis. El otro factor, dependiendo del tiempo de consumo que tenga este paciente y cómo ha ido evolucionando dicho consumo. Me explico. Había mucha controversia. Algunos al inicio decían no, que la dieta de ningún tipo de dieta va a modificar la evolución o la recuperación del paciente ulceroso péptico. Otros decían que sí. Bueno, lo que se ha llegado al consenso es de que hay que individualizar en lo respecto al ají. Entonces, ¿cómo individualizamos? Primera pregunta. Señor, ¿usted consume constantemente o en una semana o en un tiempo determinado? ¿Qué cantidad consume? ¿Desde cuándo lo consume? Antes de que tenga estos problemas relacionados a la enfermedad ácido péptica, ¿usted tenía alguna molestia cuando consumía esa cantidad? Entonces el paciente nos dará una respuesta determinada. Si el paciente me dice, doctor, desde niño en mi casa todos comemos ají en esta cantidad, estamos acostumbrados. Entonces, eso me lleva a realizar una conclusión de que la capsaicina en estas personas ha llevado a un proceso de adaptación de la citoprotección. Entonces, este paciente va a tolerar muy bien. Si se presenta un evento de una úlcera, etcétera, simplemente se le recomendará de que por un periodo corto deje de consumir y después de ello, superado el evento, puede seguir consumiendo, ¿no? Lo mismo sucede con el café. Muchas veces dicen, nada de café. Pero hoy en día los estudios dicen, por ejemplo, de que el café tiene muchas bondades. ¿Cuál es la cantidad de café que se debe permitir? Lo recomendable entre 1 y máximo 3 tazas. ¿Ok? Pero también recordemos de que el café tenga una concentración adecuada, pues no sea un café de esos súper concentrados, ¿no? Y lógicamente eso nos va a hacer daño. Entonces todo depende de cuánto el paciente ha ido consumiendo. Bien. Si yo, de paciente, un día me invitaron a un lugar donde comen pues ají en cantidades, esa cantidad de ají va a llegar a mi organismo, mis neuronas lo van a detectar a la capsaicina y va a haber una respuesta exagerada que me va a traer una serie de riesgos. ¿Bien? Entonces, de esa manera es lo que actualmente se recomienda el manejo de la parte higiénico-dietética. Buscar la individualización, y está ya demostrado que en cuanto al consumo del ají ocurre eso, el mecanismo de adaptación a la citoprotección. Esto tiene un correlato con las personas que consumen antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, si una persona consume desde muy joven los antiinflamatorios no esteroideos, su riesgo de complicaciones a largo plazo es mucho menor que aquellos pacientes que consumen eventualmente, por ejemplo, los antiinflamatorios. Entonces, esos dos hechos, esas dos demostraciones en las publicaciones han hecho de que hay que individualizar la dieta y todo depende de las dosis y cuánto estemos acostumbrados. No sé si con esto contesto, doctor Wong, o usted puede darnos algún otro aporte. Está claro, ¿no? Pero usted es el especialista. Y cuando se le asocia alcohol, ¿qué opinión tiene?
Bueno, ahí sí ya la cosa cambia. Entonces ya son dos factores agresivos. Entonces ahí sí el efecto es sumatorio. Entonces hay que evitar eso sí, de que no se asocie a otro factor que sea agresivo, ¿no? Porque recordemos de que la gran mayoría de estos problemas son multifactoriales, ¿no? Y cuando no se presenta la gota de agua que rebasa el vaso, entonces el paciente puede estar compensado, pero al ser multifactorial, por ahí se agregó algún otro agente. Por ejemplo, consume ají, consume café en exceso, va a tomar un antiinflamatorio, se va a asociar un corticoide. Entonces, este paciente sí ya tiene riesgos, ahí hay que modular su consumo y evitar de que esos agentes traten de interactuar. ¿Mm? Tratar de controlar y orientarlo al paciente. Gracias, muy amable. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una pregunta, en un examen de heces o un cultivo de heces, no es fácil, no se halla comúnmente el Helicobacter pylori, ¿no? O sí se puede hallar ahí. Sí, actualmente hay una tecnología para identificar el Helicobacter en heces. Es un método de alto rendimiento, pero lamentablemente por cuestiones tecnológicas y de costo, en nuestro medio, por ejemplo, no está muy difundido, ¿no? Pero sí existe esta tecnología, ¿no? Y su rendimiento es muy bueno. Gracias. Doctor, buenos días. Una consulta. Em, ¿Qué es la gastritis crónica tipo C o química? La química puede ser, por ejemplo, por consumo excesivo de alcohol, es un hecho químico. El otro químico puede ser el consumo de medicamentos. Recuerden que dentro de la farmacocinética de los diversos medicamentos, cada medicamento tiene un pK diferente. Entonces ellos van a producir una reacción, como componentes químicos que son, si están en altas dosis, etcétera, los toma en momentos inadecuados, van a existir el riesgo de producir lesiones, ¿no? Por diversas razones, hay un grupo de medicamentos que uno lo recomienda, por ejemplo, en ayunas. Otro grupo de medicamentos lo recomendamos junto con los alimentos o asociado al consumo de alimentos. Un ejemplo le doy. El tipo de terapia antianémica con el fierro, anteriormente todos los medicamentos se tenían que utilizar con el estómago vacío en ayunas. Y la razón era de que el estómago tenía que tener una acidez para que el ferroso pase a férrico y recién se pueda absorber, si no se limitaba su absorción. Secundariamente, el efecto benéfico que va a tener el fierro, pero cuando sea en medicamentos tiene un proceso irritativo en el estómago. Entonces va a producir a largo dato una gastritis química. Bien, felizmente hoy en día ya existen otro grupo de medicamentos, los fierros maltosados, que no hay la obligación de consumirlos con el estómago vacío. Entonces, por ejemplo, esto ha disminuido una gran cantidad de tipo de gastritis reactivas, que también se le llama las gastritis reactivas por consumo de medicamentos. Eso es la gastritis C química. Y hay otras gastritis C química por irritante, por ejemplo, ahora que está de moda el consumo del diclorosódico, etcétera, por el problema del Helicobacter, ¿no? Este producto es para limpieza general, es un decolorante incluso. Si se usa en cantidades inadecuadas, va a llevar al consumo de una gastritis química. El otro mal hábito que se está instaurando en estos tiempos, y vemos muchas gastritis clínicas, es por la lejía, ¿no? Entonces, le añaden todo la lejía. ¿Por qué? Porque dicen, hay que echarle una cantidad para lavarlos. Pero si usted está consumiendo ya cantidades un poco excesivas, lo va a llevar también inicialmente una gastritis química. Y lo otro ya viene a ser pues el consumo ya, sí, con otros fines, ¿no? De hacerse autodaño cuando consumen con sustancias corrosivas, por ejemplo, ¿no? Va a llevar también a daño del tipo químico. ¿Bien? No sé Doctor, si con eso contesto a su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe, una última pregunta. Al inicio de la clase usted mencionó que las personas que son diagnosticadas con
Helicobacter pylori positivo, estas personas cuando son diagnosticadas en una etapa joven, cuando son jóvenes, generalmente desencadenan a cáncer. ¿Es realmente así? O sea, ¿realmente las personas diagnosticadas desencadenan a cáncer o no necesariamente pasa esto? Ya. Le recuerdo, el Helicobacter pylori es considerado actualmente un agente cancerígeno. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de hacer cáncer por Helicobacter pylori? Aquellas personas que en muy temprana edad se han infectado. Esto significa de que necesita el Helicobacter pylori un tiempo largo para poder llegar hasta el cáncer gástrico. Recuerde que ahí una de las transparencias decía que es paso a paso, ¿ok? Tiene que ir en una etapa, pasar a otra etapa y otra etapa. Y todos los portadores del Helicobacter pylori no van a llegar a ser cáncer gástrico. Eleva el riesgo por 6 veces aproximadamente, pero no todos van a ser cáncer gástrico, porque el cáncer gástrico no solo depende del Helicobacter pylori, sino que depende de otros factores coadyuvantes o concomitantes o que sean confluentes. De por sí solo el Helicobacter no lo va a llevar. Entonces hay todos esos aspectos. De ahí Doctor, de que hay que... ¿Sí? disculpe, ¿y se recomendaría entonces endoscopía en cada momento o no? No. En la mayoría de personas se recomienda la endoscopía cada 3 años. Si usted tiene, por ejemplo, un familiar que ha tenido, se arranca lo más tempranamente posible. En nuestro medio se recomienda a partir de los 20 años hacer 3 años una endoscopia. Pero si yo estoy frente a una gastritis atrófica de moderada a severa y me dicen displasia de leve, moderado, ese paciente sí hay que hacer una vigilancia más estricta. Puede ser cada 6 meses, cada año, dependiendo ya de la ayuda que tengamos de la biopsia. ¿Okay? Entonces, un factor es la presencia del Helicobacter, el otro es si está asociado a una gastritis atrófica, qué grado va a tener la gastritis atrófica, si está con displasia de leve, moderado o alto grado. ¿Sí? Entonces, ahí sí el seguimiento tiene que ser bastante estricto y bastante individualizado. ¿Sí? Pero a todos los pacientes no le podemos hacer endoscopía cada año por un simple hecho que tenía una gastritis. De ahí la importancia de la biopsia. Y otro hecho fundamental en cuanto se refiere a las biopsias. En los gastroenterólogos estamos orientados de que tomar 5 biopsias obligatorias para hacer un buen estudio. En el sistema Olgas está basado en eso. Hay muchos colegas o en muchos centros, a veces por razones de tiempo, etcétera, etcétera, pueden ser de lo más variado, no toman las 5 biopsias. Entonces, eso también hay que evaluar, ¿ok? Si se ha tomado las 5 biopsias, está dentro de los parámetros establecidos, entonces uno puede tener gran confianza en la información. Pero si no tiene las 5 biopsias, entonces lógicamente va a disminuir su rendimiento en la eficacia del seguimiento. ¿Sí? Entonces, ustedes como médicos generales, cuando vean algún informe, porque todo procedimiento se da en el informe, ahí uno coloca cuántas biopsias ha tomado. Se toman obligatorio del cuerpo y del antro 2 biopsias de curvatura mayor, curvatura menor en ambos lugares y una biopsia del ángulo gástrico. Son las 5 biopsias obligatorias que se deben de realizar. Bajo ese criterio es que están establecidos todas estas estadísticas y todas estas recomendaciones. ¿Bien? Doctor. Sí, ¿lo escucho? Doctor, justo le iba a preguntar sobre el sistema Olga. La parte que mide atrofia va del 0 al 3, ya supongo que es la disminución del tejido mucoso, ¿no? Pero en la Exacto. parte de la biopsia, que usted acaba de decir que es del antro, del ángulo gástrico y del cuerpo, también se clasifica del 0 al 3, pero ¿qué tipo de clasificación es? O sea, ¿cómo determinan 0, 1, 2, 3?
Ya, del 0, 1, 2, 3, eso se clasifica en función de la presencia de células que tienden a ser anómalas, por ejemplo, que tengan metaplasia, o que tengan displasia. Los patólogos ya tienen un patrón para poder informarnos en qué grado está. El de grado 3 es el más severo, ¿ok? Esos pacientes hay que estar vigilantes de que no se transformen en un cáncer. Y si aparece un cáncer, va a aparecer cáncer precoz. Y si aparece un cáncer precoz, hoy en día tenemos una alternativa muy importante que se denomina la mucosectomía. Ya no se opera en la presencia de un cáncer precoz. Entonces, con vía endoscópica se retira toda esa zona de la lesión. ¿Ok? Entonces, de esta manera se le da una alternativa al paciente para, a pesar de que ha llegado a un cáncer precoz, darle tratamiento endoscópico. ¿Bien? Así es como se va graduando. Gracias. Profesor, ¿Sí? disculpe, con el tratamiento que se le dé, ¿se puede eliminar por completo al Helicobacter pylori? Sí, está demostrado que los esquemas han sido sometidos a estudios y un esquema para que sea recomendado contra el Helicobacter pylori tiene que tener un rendimiento mayor del 90%. Si ese esquema supera el 90%, está recomendado su uso. Sí se erradica toda la bacteria. En la mayoría, digamos. Sí, en la gran mayoría, por ello está más del 90%. Ok, gracias. ¿Más preguntas, por favor? Doctor, buenos días. Doctor. ¿Se me escucha? Sí, buen día, ¿sí? Doctor, tengo varias preguntas. Primero, la primera pregunta es, ¿qué opina usted ahorita con la pandemia, lo que está sucediendo en los pacientes de COVID-19 y que lamentablemente están llevándose a buscar otros tratamientos como el dióxido de cloro? Entonces, este medicamento ni siquiera es medicamento. Ha habido en muchos casos en la cual se ha presentado úlceras esofágicas y úlceras en el estómago. Entonces, ¿por qué reacciona de esta manera este medicamento? Bien. Ya mencioné anteriormente que el dióxido de cloro, por las entidades más serias que administran el proceso de administración de medicamentos, no está reconocido como medicamento. Bien, entonces partimos de ahí. Entonces lo tenemos que considerar como una sustancia tóxica. Y su toxicidad va a depender del grado que consuma la persona. Nadie le garantiza a usted que esté preparado en una proporción determinada es el dióxido de cloro. Por ello, hoy en día se recomienda de que su uso está prácticamente prohibido y es responsabilidad del médico que administra o de que da su indicación. Y como usted bien lo ha dicho, si es que está en dosis muy diluidas, lo que más va a producir es una esofagitis, una gastritis o, en el peor de los casos, hasta enteritis. Si está más concentrado, ya no producirá pues una gastritis, podrá llevar hasta las úlceras. Y si está demasiado concentrado, como sustancia química, hasta puede perforar el estómago. Pero los otros efectos en otros órganos diferentes del tubo digestivo está demostrado de que son tóxicos. Y muchos pacientes han muerto por toxicidad del dióxido de cloro y no han muerto en la realidad por el coronavirus. Lo que sucede es de que pues, no se ha hecho el seguimiento o los estudios o las demostraciones pertinentes, pero el hecho clínico, la observación clínica, sospechan de que ha sido muchísimo por un problema de una intoxicación por esta sustancia. Así que no debemos de recomendar y advertir a la población de que no consuman esas sustancias, que no va a solucionar el problema del coronavirus. Para el coronavirus lo que está perfectamente ya aceptado es el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento social. Bien, creo que con eso hay que tener un efecto multiplicador para tratar de, si no se puede educar, al menos persuadir o neutralizar
a nuestra población, que es de lo más diverso y de lo más especial. Como podemos ver, su comportamiento en esta crisis es realmente sorprendente y nos lleva a una serie de reflexiones ya desde el punto de vista social, ¿no? Es muy difícil manejar a una sociedad o a un paciente cuando no tiene apego a las indicaciones médicas y todavía tiene mucha creencia, tiene mucha proclividad a hacer más caso a lo que llamamos comúnmente la chamanería, ¿ok? Y que muchas veces es mucho más caro que una consulta médica profesional y científica. Bien. Entonces, eso sería en cuanto a vuestra pregunta. No sé Ya, si está de... sí, doctor, gracias. También otra pregunta. Bueno, es más o menos, es un caso más que una pregunta. Se sabe que las mujeres, como usted dijo en la primera pregunta que respondió, las mujeres que consumen anticonceptivos en un largo tiempo produce la hipomotilidad. Entonces, es lo que produce en algunos casos la gastritis. Pero, entonces, si una mujer joven ha sido descartada con gastritis aguda y durante el tratamiento que se le ha tomado, que se le ha hecho a la persona, se hace una prueba de embarazo y sale positivo. Entonces, ¿qué manera, o sea, cuál sería su proceso a seguir para que pueda recuperarse de esta gastritis? Ya. Si es una gastritis no asociada al Helicobacter pylori, tenemos una cantidad de medicamentos que la podemos ayudar. Pero si tiene el Helicobacter pylori, se recomienda no dar el tratamiento hasta después del parto. ¿Bien? Entonces ya se da también otro manejo para poder ayudarla durante todo el embarazo. No se recomienda dar tratamiento durante el embarazo por el Helicobacter pylori. Más que todo tiene que ser higiénico-dietético. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, doctor, pero entonces si tendría que esperar, o sea, los meses del embarazo, que son en los 9 meses, ¿cuál sería el porcentaje de riesgo también que si la persona puede producir una gastritis aguda, sino una gastritis severa o crónica? Bueno, y ya hemos dicho que la gastritis que sea aguda, que sea crónica y el grado de severidad, eso no los va a dar la biopsia. ¿Ok? Eso es lo que convencionalmente. Clínicamente podemos orientarnos en este paciente, de acuerdo a la sintomatología que vaya teniendo, porque el Helicobacter en 9 meses no le va a producir cáncer gástrico, ¿no? El cáncer gástrico se produce en muchísimos años, en promedio, más o menos más de 30 años. ¿Ok? Entonces ahí tranquilizar a la paciente y esperar, nada más. Entonces, ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, repregunta, una aclaración, algún comentario, por favor, participen. Es para esto el... Doctor, Doctor, disculpe. Sí. Primero a las damas, por favor. Doctor, buenos días. Buenos Disculpe, días. la automedicación con un AINE y específicamente que está en libre mercado, el omeprazol, usado en exceso, a pasar del tiempo, ¿tendría el mismo efecto o ya perdería o habría alguna resistencia? Bien. Ahora, el tratamiento que se recomienda cuando una persona va a utilizar un antiinflamatorio no esteroideo tiene que asociarse lógicamente a un tratamiento compensatorio. Perdón, en este caso, el omeprazol es una alternativa o la familia de los omeprazoles. ¿Ok? Bien, lo ideal cuando se utiliza un antiinflamatorio no esteroideo, el medicamento indicado es el misoprostol, el que existe sobre todo en el mercado acá en el Perú. Lamentablemente esto no se usa o no está muy difundido su prescripción, primero por cuestión de costos. En segundo lugar, por los efectos colaterales que produce el misoprostol, cefalea, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Entonces, eso hace de que muchos pacientes no lo toleren bien este producto. Pero los otros estudios han demostrado que también la familia de los omeprazoles tienen un rendimiento
aceptable. Entonces se recomienda el tiempo que va utilizando el paciente asociar al consumo del omeprazol. Ahora, la automedicación, recuerden, tiene el gran defecto de que puede irse a dos cosas. A una dosis inadecuada, una dosis deficiente, o se puede ir a una dosis excesiva. Entonces, lógicamente ya eso va a llevar de todas maneras a mayor daño, ¿no? Y toda automedicación no debe de realizarse. La población lamentablemente está muy acostumbrada a la automedicación. Y no solamente automedicación, sino a repetir las recetas, que es el otro factor. Entonces dice, anteriormente me dio el doctor, yo tenía este igualito, me vuelvo a tomar igualito. ¿Bien? Recuerden que cada evento clínico es diferente incluso en el mismo paciente. Sí, a pesar de que sea la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque hay estadios, hay respuestas de cada paciente. Individualizar el tratamiento. ¿Ok? Y dentro de esa individualización está, pues generalmente no se repite la misma receta porque las condiciones y situaciones son totalmente diferentes. ¿Bien? Ese es el criterio para el manejo del omeprazol y los antiinflamatorios no esteroideos. Aprovecho su pregunta para hacer un recorderis. De igual manera, el omeprazol solo cuando se utiliza, porque el paciente dice, yo tengo mi gastritis, ¿para qué? Si siempre el doctor me da el omeprazol, me da el lansoprazol, me da la ranitidina, mejor tomo esto. Si lo consume de forma crónica y este paciente tiene susceptibilidades al medicamento, puede hacer afecciones graves, como por ejemplo deficiencia de vitamina B12, deficiencia de fierro, deficiencia de zinc, deficiencia de magnesio, problemas demenciales a nivel del sistema nervioso central, problemas de descalcificación, producto de mala absorción del calcio, anemias megaloblásticas, ¿no? Deficiencia de vitamina B12. Entonces, todo medicamento tiene su riesgo cuando se usa inadecuadamente. Y en los omeprazoles está demostrado. En pacientes de UCI, por ejemplo, se ha visto muchos cuando se utilizan inadecuadamente los bloqueadores H2, los omeprazoles, se ve más prevalente la neumonía en este tipo de pacientes, ¿no? Bien, entonces el medicamento hay que utilizarlo de acuerdo a las indicaciones y el momento que lo necesite el paciente. De ahí de que en gastritis, el paciente a veces dice, doctor, quiero que me dé el mejor medicamento para mi gastritis. La gastritis tiene su evolución y de acuerdo a su evolución necesitará un medicamento determinado. Por tanto, no hay un medicamento que sea mejor que otro. Cada medicamento tiene su indicación en un momento determinado. Por ejemplo, los antiácidos tienen un efecto importante en el manejo de la gastritis, pero hay que determinar en qué circunstancia nos va a ayudar y en qué otro tipo de gastritis no nos va a ayudar. Hay muchas de las gastritis que van a evolucionar muy bien con un antiácido y van a evolucionar muy mal si utilizo el más potente, el esomeprazol, pantoprazol o el vonoprazan que últimamente ha salido. Bien, de ahí de que hay que hacer un buen estudio para poder determinar también una buena terapéutica. ¿Alguna otra pregunta que todavía tenemos tiempo? Doctor, buenos días, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Qué efectos tienen los cítricos en una persona que tiene gastritis? Porque tengo entendido que algunos médicos restringen el consumo de cítricos en personas que tienen gastritis. Bien. De manera general, el cítrico, todo jugo cítrico tiene un pH determinado y dependiente, algunos tendrán un pH mucho más ácido, otro menos ácido. Primero, tener en cuenta eso. ¿Bien? En segundo lugar, la cantidad. Y en tercer lugar, la susceptibilidad del paciente y su tolerancia. De manera general, a los pacientes cuando están en fase aguda con sintomatología, se les restringe el consumo. Por ejemplo, pues tome máximo 1/3 de un vaso, o el que usted tolere, o el que usted consuma y note de que no le hace daño, ¿no? Pero por periodos cortos. Después, superada la crisis, pueden volver a consumir sus alimentos habitualmente. ¿Cómo reacciona uno frente a un medicamento? Y eso es individualizarlo. Algunos pacientes tienen la mala costumbre de tomar
todos los días su jugo de naranja, por ejemplo, están consumiendo en exceso la vitamina C. Entonces decirle, no consuma pues un vaso, consuma un tercio, que es lo máximo que se necesita, ¿no? Muchas gracias. Y a su pregunta le agrego, cuidado con los jugos cítricos que son artificiales. Eso sí, de hecho son tóxicos. A cualquier dosis, aún así no tenga usted molestias, en algún momento le van a hacer daño, ¿ok? Porque el paciente puede confundir, dice, ah, no, bueno, yo no consumo pues mi naranja, pero me tomo un producto del mercado que dice ser un jugo natural. ¿Ok? Muchos pacientes se confunden o la propaganda es engañosa y estos pacientes se dejan llevar por la propaganda engañosa más fácilmente que por conceptos científicos. ¿Bien? Todo componente de los llamados jugos cítricos artificiales, esos sí son tóxicos. De hecho, cualquier cantidad que sea le va a producir daño. Pero mientras los naturales hay que dosificar su consumo y de acuerdo a cada tipo de paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, diga usted. ¿Cuál vendría a ser el principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica? Bueno, la úlcera péptica, como decía anteriormente, es muy raro que ahora vaya a la cirugía. Incluso úlceras pépticas perforadas, actualmente, por ejemplo, lo venimos manejando con el uso de clips. Entonces, el paciente va a la cirugía en situaciones muy especiales. Y lógicamente, si la perforación ya es demasiado grande, está comprometiendo sistémicamente al paciente, un shock, etcétera, entonces no queda otra cosa que la cirugía. Y dependiendo del compromiso de la úlcera, entonces el cirujano ya cuando ingresa directamente tomará la decisión al momento de la cirugía, ¿no? Pero él entra planeado a realizar probablemente varias tecnologías. Puede ser una vagotomía, sutura, puede ser una antrectomía, puede ser una anastomosis. Y dependiendo si la úlcera péptica solo está acompañada, por ejemplo, en un caso de perforación o está acompañada pues de una hemorragia que no la hemos podido contener por métodos endoscópicos. ¿Okay? Las estadísticas, por ejemplo, en cuanto a mortalidad de úlceras complicadas, es el 10%. El 10% de pacientes mayores de 60 años que llegan a las unidades de hemorragias digestivas, por todos los esfuerzos, incluso los quirúrgicos, el 10% va a fallecer. ¿Bien? Bueno, eso ya se debe pues, a otras complicaciones o otras enfermedades concomitantes que pueda tener el paciente. Recuerden que ahora la longevidad de nuestros pacientes se ha incrementado. Entonces ese es un factor muy importante y a mayor longevidad, mayores enfermedades degenerativas dolorosas, por ejemplo, pues que los obligan a utilizar antiinflamatorios no esteroideos o mayor longevidad, problemas cardiovasculares que muchos cardiólogos indican los anticoagulantes, ¿no? Dentro de ellos a la cabeza la aspirina. Y a mayor edad, consumo de aspirina más una cardiopatía, entonces vean, ya son factores de alto riesgo si este paciente se nos complica. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Bien, una señores. pregunta. Doctor, ¿Sí? disculpe, una pregunta. En el caso de los pacientes con COVID, entiendo que también puede tener una complicación intestinal y sus síntomas más frecuentes son diarreas. Este puede generar trastornos de la flora intestinal y a su vez degenerar en trastornos, úlceras gástricas, gastritis. ¿Cuál es la complicación que puede tener un paciente frente al COVID y la gastritis? Bien. En cuanto al COVID, el receptor pues para el COVID está en
muchos órganos del cuerpo. El más abundante, lógicamente, es a nivel pulmonar, ¿no? No sé si está el doctor Wong todavía en línea para que nos pueda ayudar a comprender más este hecho en la parte respiratoria, o ya les comentó. Pero en la parte digestiva, la población hace de que este virus, cuando llega, produzca una diarrea pues, de tipo infecciosa viral. Y la diarrea infecciosa viral generalmente es de tipo secretora. Ahora, como toda enfermedad infecciosa, puede añadirse posteriormente un compromiso bacteriano. Pero el organismo hasta ahora, por ejemplo, así no se han visto, no se han reportado diarreas que sean bastante profusas, bastante graves, que puedan comprometer la vida de las personas. Y la mayoría de personas que son afectadas por el COVID son adultos, en niños, cuando se han reportado, es bajo también la incidencia de complicaciones por diarrea. Son diarreas secretorias, cuando uno lo maneja como una diarrea secretora, y como todo proceso viral, después de 7 días, el virus que está asociado al epitelio, se desprende el epitelio y con ese desprendimiento se va eliminando por las heces. Es por ello que se elimina el virus en las heces. Y el lavado de manos va a prevenir pues, mayores infecciones, ¿no? Entonces son diarreas muy limitadas que hasta ahora, como es una enfermedad nueva, al menos no hay reportes de que se hayan producido complicaciones severas. Ahora, de que produzca un cambio en la microbiota, cambios radicales no se ha visto, ¿no? Pero de hecho, como cualquier agente extraño, esto va a poner en alerta toda nuestra microbiota y va a producir una disbiosis, pero va a ser una disbiosis pues pasajera. Y después de ello, el mismo sistema microbiótico que tenemos se va a restablecer, ¿no? Al menos no tengo reportes de que se haya producido lesiones o complicaciones muy severas como por ejemplo de lo que viene a ser translocación bacteriana, sobrecrecimiento bacteriano. No hay reportes. Está más que todo autolimitado. De ahí que cuando manejamos pacientes y están con diarrea, las diarreas no sean tan abundantes, se caracterizan, tienen las características de una diarrea secretora, se le da el manejo sintomático y se logra controlar. ¿Sí? Más es el problema respiratorio por el coronavirus, pero de que sí afecta el tubo digestivo, sí. ¿Cuál es el otro dato desde el punto de vista digestivo? Sí se ha observado de que en los pacientes portadores de COVID que se asocian a este tipo de diarreas, por ejemplo, tienen mayor estancia hospitalaria. ¿Ok? Eso sí. Y muchos de estos pacientes van a llegar hasta la unidad de cuidados intensivos. O sea que va a ser más intensa la enfermedad en estos pacientes y van a permanecer tiempos más prolongados en las unidades hospitalarias. ¿Bien? Eso es lo que le podría comentar en cuanto a su pregunta. Doctor. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? ¿Qué tal? Estaba leyendo en unas investigaciones de unos artículos y mencionaban que el COVID, bueno, va a afectar a los receptores, por ejemplo, de los pulmones, va a afectar también al esófago, va a afectar a los riñones, pero en el caso del sistema digestivo, específicamente va a actuar en el colon, ¿no? Ahí hay receptores, lo que tiene que ver mucho con lo que se está diciendo, porque va a respetar tanto lo que es los procesos de absorción que se dan en el duodeno y todo, entonces generalmente no hay muchas complicaciones sobre eso en estos pacientes, ¿no? Pero si se da alguna diarrea es más que todo por el tema del colon, ¿no? Por la reabsorción que se puede ver ahí. Pero con el tema de su deficiencia nutricional en estos pacientes que están con COVID, no se ha visto generalmente. Eso es un aporte, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, adicionalmente, dado su pregunta, no solo afecta al intestino, sino también hay hepatitis. Hay pacientes que han llegado a hacer ictericia, pero por ejemplo la ictericia no supera los 5 miligramos por ciento. Y son ictericias que se llaman ictericias reactivas, porque el virus pues, se distribuye en todo el organismo, ¿no? Y el hígado es uno de los afectados. Esto sería para ampliar vuestro aporte. Gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor?
Muy bien, señores alumnos, que en primer lugar quisiera agradecerlo a todos por vuestra atención y les pido disculpas si ha habido alguna interferencia, algo por estos sistemas nuevos a los cuales nos estamos ya adaptando cada día más por las circunstancias, las actuales que estamos viviendo. Ok, queda abierto el chat y la comunicación para otras preguntas si fuesen del caso más adelante. Ok, entonces estaríamos ya finalizando la clase del día de hoy. Bien, buenos días a todos ustedes y gracias por su atención.